En el centro de Alicante, Gabinete Psicológico AEDA. AEDA patrocina En Terapia. Seguimos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Hoy estamos hablando de la anorexia y estamos aquí con Elizabeth Jiménez, presidenta de la asociación BenCap. Buenas noches, Elizabeth. Hola, buenas noches. ¿Quieres comentarnos un poco a qué os dedicáis en vuestra asociación? Sí, BenCap surge a raíz de un proceso personal con la enfermedad bastante largo y con el objetivo de poder asesorar e informar a otros familiares y pacientes que, como nosotros, pues están padeciendo esta enfermedad. Y yo creo que siempre es bueno el tener un recurso cercano en el que te orienten principalmente a los recursos que hay por tu zona para poder tratarte lo antes posible. O sea que empezó a raíz de algo, de una experiencia personal con la enfermedad. Sí, realmente la asociación nace de mi enfermedad propia, de varios años de lucha y de búsqueda de recursos y medios. Porque desgraciadamente pues existen bastantes recursos, pero están un poco inaccesibles para algunas familias. Y bueno, siempre es necesario que instituciones o asociaciones asesoren a esos padres o a esos pacientes a encontrar esos medios. ¿Y cómo es el proceso de una persona desde que llega a vuestra asociación? ¿Cómo es todo ese proceso? Normalmente, una vez se ponen en contacto con nosotros, o personalmente o algún voluntario las recibe, les hace una primera entrevista y siempre se deriva a la psicóloga que colabora con la asociación, y es ella la que un poco le da más directrices adecuadas a cada caso, porque tampoco puedes unir todo con un mismo protocolo, ¿no? Cada caso es diferente y cada caso necesita unas medidas u otras. Claro. Y otro tema del que no hemos hablado es el enfoque de la familia, cómo la familia vive todo el proceso de una persona que sufre anorexia y que está en tratamiento. ¿Cómo valoras tú esta influencia de la familia? Pues desgraciadamente yo creo que la familia es siempre la olvidada en esta enfermedad y sufren, no voy a decir igual que el paciente porque se pasa muy mal y es una enfermedad muy dura, pero ellos sufren muchísimo porque están viendo a su hija o a su hijo con un grave problema y sin entenderlo la mayoría de veces y sin ellos entender que ellos también necesitan ayuda. Yo creo que ese es el principal problema, ¿no? El ver la enfermedad y ver que tú también necesitas un apoyo. Y en este sentido, desde la asociación, ¿trabajáis con la familia, hacéis terapia o les recomendáis hacer terapia? Sí, nosotros siempre recomendamos que para poder ayudar a sus hijos, primero ellos tienen que estar bien y tienen que estar fuertes. Y es una enfermedad larga y muy desgastadora, principalmente para los padres y hermanos, que los hermanos también sufren mucho y están como un poquito dejados de lado, ¿no? Claro, y supongo que también es importante que la familia encuentre estrategias para tratar a su familiar enfermo e incluso para trabajar su propia ansiedad, todo el malestar que pueda cargar esto. Sí, yo creo que al fin y al cabo se trata de adquirir recursos que sirvan para cada familia a afrontar esta enfermedad y a llevar el día a día con la paciente y, como tú dices, con sus propios miedos, temores a recaídas, tensiones familiares que siempre se generan y es conveniente que las familias sepan que es un proceso largo, que se puede salir, pero que tienen que estar ellos fuertes y preparados para todo lo que les va a venir. Elizabeth, ¿y qué recomendarías a las familias que puedan estar viendo el programa y sospechando que su hijo o su hija pueda tener un problema con anorexia? Yo les diría dos cosas. La primera es que tienen que ser ellos los primeros que hablen de esta enfermedad, porque si la tapan es lo peor que pueden hacer para luchar contra ella. Y lo segundo es que sí existen personas que les pueden ayudar y personas que les pueden entender sin que les juzguen. Y hay recursos y hay medios y simplemente se trata de buscarlos y de confiar en los profesionales que son los que nos deben de tratar y los que nos deben de asesorar. Pues muchas gracias, Elizabeth. A vosotros. Gracias también a vuestra asociación BenCap, que ofrece esa ayuda, que recibe a estas personas que tienen esta enfermedad y bueno, pues muchas gracias por toda vuestra labor. Muchas gracias. A vosotros. Nosotros vamos a ver, como siempre, pues la opinión de nuestros vecinos, que también seguro nos puede aportar muchas cosas. Para ello, nuestra compañera Miriam Larragay ha salido a la calle a preguntárselo.
Muy buenas tardes. Hoy en la calle vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios y la anorexia, pero vamos a preguntar a nuestros vecinos de Alicante cómo afecta al entorno familiar. ¿Cómo crees que se debe tratar a una persona que tiene un trastorno alimenticio? Pues vamos, yo pienso que hay que darle mucho cariño, hay que decirle las cosas como son y que no se tenga esas manías de querer estar con palillillos. Sí. Que hay que comer de todo y que es que están delgadas y se creen que están gordas. Es una enfermedad y como tal hay que tratar a las chicas. Pasa que como la comida está de sobra, porque hoy le das a un niño un bocadillo, le pega 2 bocados, lo tira. Y yo antiguamente cogía un bocadillo y me comía hasta papel. Y tienes que andar con mucho mimo y de verdad, y la pobre madre que yo conozco ya no sabe qué hacer. No sabe cómo tratarla, ni cómo decirla, ni nada. Es muy difícil y es un caso bastante... Y en chicos también hay muchos, ¿eh? Bueno, está claro que eso es un problema de salud mental. Entonces no hay que tratarlo con la alimentación ni nada, simplemente hay que tratar de... Tampoco estoy muy informado, pero sí que hay que rehabilitar a esas personas pues con terapia psicológica. ¿Que solamente los problemas de imagen lo tienen las mujeres o que también afectan a los hombres? Claro, también los hombres. Sí, Sí hay casos, sí, ¿verdad? muchísimos. Sí, porque yo lo he oído en televisión. Pues a la presente, a mi parecer, es la chavala. Pero anda, que también hay chavalas que son apañados. Pero a mi parecer es la chavala, porque hoy las niñas se ponen de una manera que no me veas, provocando. Y hoy el único reparo que hay hoy es en el hombre, digo yo, en el chaval. Porque el hombre es que por donde tiene que venir, tiene que ver por dónde viene el potaje. Y todo esto lo ves en los pases de esto de moda, de las pasarelas, que los diseñadores tienen la culpa, ¿eh? De hacer las tallas tan pequeñitas para tenerlas solamente, vamos, así, a lechuga, yogures y manzanas. Y todo esto viene de ahí. ¿Se puede tratar la anorexia tratando a la familia? Sí, claro, y se cura. Sí. Verdad que tenía que estar mucho más concienciado y asumirlo más, ¿eh? ¿Qué papel entonces crees que juegan los padres cuando la enfermedad lo tiene una chica pues adolescente, 12, 13 años o un niño en otro caso? Pues lo deben pasar muy mal. Lo deben pasar muy mal y tienen que ser muy pacientes con una niña y un niño y hacerle razonar. Además, llevarlo al psicólogo lo primero, ¿eh? Eso lo primero. O sea, es una terapia en familia, al fin y al cabo, la solución para curarse. Sí, pero hay que llevarlo a un médico. Pues esto es la opinión de nuestros vecinos. Seguimos ahora con Tania Evans. Buenas noches otra vez, Tania. Hola, buenas noches. Y bueno, este era el espacio en el que íbamos a hablar con una persona que ha tenido pues una experiencia cercana en su familia, con una persona que ha padecido anorexia, y volvemos a tener a la psicóloga Tania Evans porque ha ocurrido esto, tú has tenido una experiencia personal de este tipo. Sí, una de mis hermanas ha tenido la enfermedad. Bueno, sí, la ha tenido. Entonces, yo creo que es muy interesante, Tania, que compartas esto con nosotros, porque seguramente puede serle de ayuda a telespectadores que se encuentren en una situación parecida, y ese es el único objetivo de que nos centremos en este tema. Sí, por supuesto. No es ningún otro. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que te hicieron pensar que podía estar habiendo un problema, en este caso con tu hermana? Pues hombre, si estás medianamente informado, vas viendo cosas y vas atando cabos, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que yo no recuerdo muy bien porque hace 20 años de esto. Estamos hablando de cuando esto se empezaba a conocer. Ajá. ¿Vale? También por mis intereses, a lo mejor pues yo era más consciente de lo que estaba pasando, me di cuenta, pero cuando estás dentro de la familia es muy complicado. Desde fuera es muy fácil, pero cuando Claro, estás dentro... Cuando estás dentro se pierde un poco la objetividad, me imagino. Sí, bastante. Bastante. No quieres ver a veces, yo creo, o porque es un trastorno que terminan adquiriendo muchas habilidades y no te das cuenta a veces hasta que ya es demasiado tarde. Demasiado tarde no porque haya un desenlace fatal, sino porque cuanto antes se averigüe que está pasando algo, pues es más posible que no se desarrolle hasta estos niveles que se llega a desarrollar, como ha pasado en casa. ¿Y qué es lo que hicisteis en el momento en que detectasteis ya que había síntomas como para un tratamiento, que había un problema ahí? Es que en aquel tiempo no había los recursos que hay ahora, que siguen siendo insuficientes. Es que eso es muy gracioso, o paradójico, que hace 20 años y seguimos estando un poco
en pañales, a la hora de recursos. Básicamente, esto es, la ingresan porque hay un problema sistémico, o sea, hay un fallo, ¿vale? Por falta de potasio y la ingresan. Y varias ocasiones te dicen que si no, varios ingresos diferentes, siempre cuando es el extremo, porque antes no ingresan, ni hay intervención, ni hacen nada, te dicen, pues eso, si no pasa esta noche, pues no... O sea, si no me remonta esta noche, no pasa, ese tipo de cosas. Pasa que también es cierto que hace mucho tiempo y lo que perdura quizá más es, a nivel físico, cómo toda esa vivencia te deja huella. Va a leer alguien una carta que, no sé si lo puedo decir ahora, sí, ¿no? Sí, sí. Que a mí me invitaron a unas jornadas para hablar sobre TCA como psicóloga, ¿no? Y yo quise llamar la atención sobre la figura del hermano, que está muy abandonada en cuanto a la intervención. Se habla de familia, de intervención familiar, pero luego sí que, no sé si hablaremos de eso, ¿no? Pero lo quise escribir mi experiencia. Esa carta la he escrito yo, la escribí para compartirla, para que se sepa lo que se vive, lo que vive un hermano, para llamar la atención a los profesionales que investiguen, que no pierdan de vista a los familiares, que también son importantes, porque pueden desarrollar otros trastornos, pueden desarrollar el mismo trastorno, y porque realmente se pasa muy mal, y te sientes muy solo, muy incomprendido, y bueno, y quise compartirlo para que, bueno, entre otras cosas también por la asociación, para que sepan que bueno, Pues muchas entendemos. gracias por compartir esa carta. Después la veremos. En este momento en el que cuentas que tu hermana es ingresada, me imagino que en algún momento se plantea que hay un problema de alimentación. ¿O eso no llegó a plantearse? Sí, sí se plantea. Lo que pasa que ya te digo que era un trastorno en aquella época como No muy estaba joven, todavía muy definido el tema. No, y no se conoce tantos detalles como se conocen ahora, y ni mucho menos los recursos. De hecho, las unidades eran unidades psiquiátricas, que esperemos no volver a eso, Claro. aunque algunos tintes hay, en las que estaba todo mezclado. Y tú no puedes mezclar a personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria, una anorexia, con una persona que tiene una adicción a sustancias, por ejemplo, y eso estaba así. ¿Y en aquel momento era fácil que reconociera a tu hermana este hecho o no se veía claro que este era el origen o cómo está? Sí se ve claro. Lo que pasa es que primero la persona ella no... Reconocer la enfermedad es parte de... O sea, el no reconocerla es parte de la enfermedad. Claro, el no reconocer que tienes un problema. Entonces, no, lo que pasa es que, bueno, mira, es una lucha continua eso, ¿no? Desgraciadamente es una enfermedad que es una lucha continua. ¿Y es una enfermedad que tiene un largo desarrollo? ¿Es una enfermedad que tiene altibajos, que en un momento la persona parece que mejora y después retrocede? ¿O cómo tiene altibajos. Cuando tienes esta enfermedad es como tu talón de Aquiles. Yo no sé si está bien compararlo o no, pero es como cuando una persona tiene un problema con el alcohol o cosas así. Cuando estás mal, tienes mucha presión de trabajo, problemas con la pareja... Parece como que hay un pico. Sí, a lo mejor puedes estar estable y hay un pico. Un pico por ejemplo, de no limitar, comer o de tener episodios de bulimia, de comer y vomitar, ese tipo de cosas. En el momento en que, claro, que hay una situación complicada, como dices, estresante, que puede hacer perder un poco la estabilidad. Sí, exactamente. ¿Y cómo afecta esto a toda la familia? Porque, como dices, los hermanos también se ven afectados, igual se habla menos de ellos. Me imagino que es algo que afecta a todos los miembros de la familia. Te destroza. ¿Y cómo evoluciona eso finalmente? ¿En algún momento se puede decir hemos llegado a un punto en el que estamos tranquilos, en que la situación ha mejorado? Afortunadamente, pues yo considero que mi familia somos luchadores, ¿no? Y sí, luchando pues se consigue salir. Es como todo en la vida. Tienes que querer, tienes que tener el apoyo de la familia, por eso es tan importante que la intervención se trabaje con toda la familia. Y sí se puede. Sí se puede, pero es como todo. A veces tienes que aprender a vivir con ello. Pero bueno, jolines, hay quien tiene que aprender a vivir con otro tipo de enfermedades y eso no la hace menos válida para nada, ni para trabajar, ni para tener una relación de pareja, ni para nada. Que no sea un estigma, ¿vale? Claro. Que no sea un estigma. A lo mejor hay personas que me miran diferente ahora porque cuento esto, pero es que no es un estigma, no es nada de lo que avergonzarse. Es una enfermedad como quien tiene un cáncer o tiene otro tipo de cosa y no hay por qué estigmatizarla como se le hace. Claro. Yo creo
creo que va siendo hora, ¿no?, de que en esta sociedad pues los problemas psicológicos entendamos que son problemas como un problema físico, que son cosas que no se tienen porque uno quiere, como se pensaba antes, que no son una debilidad de la persona, que nos pueden ocurrir a cualquiera y que todos podemos tener nuestras áreas más débiles, ¿no? Por supuesto. No puedo añadir nada más a lo que has dicho. Pues yo te agradezco mucho, de verdad, Tania, que hayas compartido esto con nosotros. Os agradezco por dejarme compartirlo. Gracias. Y vamos a escuchar ahora esta carta que realmente creo que es muy emocionante. Vamos a verlo. Hace unos meses, al dejarte en la parada del bus junto a tu sobrina, mi hija, mientras os alejabais, te descubrí tan pequeña a su lado, la mitad de lo que solías ser. Envejecida como si hubieras vivido 1000 vidas, tus ojos siempre tristes aun cuando ríes. Cuando ya no me veíais, rompí a llorar, con ese llanto desgarrado que hacía tanto tiempo no me permitía. Pensé que tenía que hacer algo, como siempre, que algo debería poder hacer. En nuestra casa las cosas nunca fueron fáciles. No sé si fue esa la razón de que todo se desintegrara. Es como si hubiera un gran velo que lo cubre todo y solo deja pasar imágenes sueltas, olores que a veces vienen de nuevo cuando menos lo espero. No recuerdo nuestra infancia. Cuando trato de pensar en ello, solo veo las fotos que mamá nos sacaba a todas horas. Tú de pequeña, delgadita, con el pelo corto. Tú con 8 o 9 años, redondita y con una sonrisa ausente. Lo que recuerdo bien son las etiquetas que nos puso la familia a cada una. Yo era la perfecta, la alta y guapa, 90, 60, 90, la madura, la inteligente, la fuerte. Tú, la tímida, la gordita, la lenta en la escuela, la débil. Y todo el mundo se encargaba de repetirlo continuamente. Una carga muy grande que cada una llevó a su manera. Tampoco recuerdo las risas. Es como si alguien hubiese bajado el volumen en algún punto y todo se hubiera quedado en silencio. A veces siento en mi garganta ese grito ahogado. Cuando a día de hoy vuelvo a casa, todavía siento ese olor penetrante, ácido, que a veces descubro en otras casas, en otros cuerpos que no conozco. Mientras escribo estas líneas, descubro que durante todo este tiempo era mi cuerpo quien soportaba la memoria de todo lo que vivimos. Y a medida que quería recordar, me tenía que ir parando porque me daba la sensación de que me iba a romper. Me asaltan imágenes sueltas, como flashes. El día que entré al baño y estabas arrodillada en la bañera lavándote la cabeza y tuve que salir corriendo a causa de una gran arcada que me invadió. No era de asco, no. Era una mezcla de impresión y dolor al verte allí. Solo eras huesos. No quedaba nada de ti, de mi hermana pequeña. Como siempre te escondías tras esa ropa grande. No sabía cuál era la realidad, hasta que ese día me golpeó en la boca del estómago. No quería que me vieras llorar, y como tantas veces, volví a tragarme las lágrimas. Las llamadas desde urgencias cuando te habías tomado la caja entera de Prozac, o porque habías perdido todo el potasio, y tu corazón había fallado en mitad de la calle. Las sirenas y ambulancias al llegar a casa. Las veces que ingresaste en las que nos dijeron que si no remontabas, no llegarías a la mañana siguiente. Apenas tenías 17 años. Y en ese proceso, como una película acelerada, veo el rostro de mamá cubriéndose de arrugas. Envejeció 10 años, en menos de 1. Después, aprendiste trucos nuevos y parecía que estabas mejor, pero solo era una tapadera. Y comienzo a temblar otra vez porque vienen imágenes nuevas. Aquella tarde cuando llegué a casa y mamá había puesto cerraduras en todas las puertas de la cocina. Pero no sirvió de nada. Fuiste capaz de saltar por la ventana de la galería, entrar, devorar todo lo que había y volver a salir. ¿Cómo? ¿Cómo podías hacerlo si parecía que en cualquier momento te fueras a quebrar? Aquel día que te seguí al baño porque sabía lo que habías ido a hacer y ya no pude contenerme más. Una patada de pura rabia e incomprensión derribó la puerta y allí estabas, de rodillas junto al inodoro. A día de hoy continúo siendo incapaz de recordar qué pasó después. Yo también viví en aquella casa. Yo también sufrí y lo gestioné a mi manera. Y por eso no entiendo cómo después de verte a ti así,
Durante un periodo de tiempo que no sé definir porque se inició ni cuándo, comencé a no ver las cosas con claridad, a envidiar tu autocontrol, tu fuerza de voluntad. Pasé a odiarte y, paradójicamente, también a imitarte. No recuerdo cuánto duró. Solo sé que fui muy afortunada ante el hecho de ser incapaz de vomitar, ya que poco a poco me alejé de ese trastorno. Aunque los médicos ya estaban allí para ponerme otra etiqueta sin preocuparse de averiguar cuál era el origen de todo. Nunca sentí que nadie nos ayudara realmente, a mamá y a mí, a entenderte por un lado y después a saber qué hacer con todas las emociones que sentíamos. Todo iba en una sola dirección: ayudarte primero a ti, segundo a ti y tercero a ti. Llegó un momento que cerré las compuertas y dejé de sentir. Dejó de importarme. ¡Qué gran mentira! Mi cuerpo continúa reaccionando cuando vuelvo a nuestra casa, cuando te veo, cuando comemos juntas, cuando veo que mi hija come mucho o come poco. Ahora soy consciente de hacia dónde volqué ese dolor, esa rabia, esa incomprensión. Mi cuerpo es un lienzo del carrusel que no ha dejado de girar desde hace 20 años. Cada grito que ahogué, cada lágrima que tragué continúan oprimiendo mis articulaciones, mi estómago, mi cabeza. Pero no me rindo. Continúo pensando que algo puedo hacer para ti, para mí. ¿Y por qué no? Para ayudar a otros que hayan subido a esa noria que tú y yo conocemos también. Bueno, pues yo creo que está dicho todo con esta carta de Tania, que agradecemos mucho que haya compartido con nosotros. Así que vamos a cambiar un poco de registro. Vamos ahora a nuestra sección en la que una persona mayor nos da un consejo para la vida. Vamos a verlo. Hombre, importante en la vida es todo bien, porque la salud es lo principal. Tienes salud, pues puedes hacer dinero, puedes tener amor y puedes tener de todo. Y si viene todo junto, mucho mejor. Bueno, eso depende de lo que ganen y lo que puedan darles de comer, porque si los tienen y no les pueden dar de comer, eso es ya una pasada. Mejor no, que esperen a que tengan dinero y darles de comer. Los hijos son una cosa muy importante porque los hijos dan mucho, dan trabajo, pero también dan, como se dice, alegrías. Pues este era el consejo de Antonia Garnelo y vamos ya a la última sección de nuestro programa, En Consulta, donde sabéis que atendemos vuestras sugerencias, donde podéis contaros vuestro caso al correo electrónico consultas@enterapia.tv. Y para tratar la consulta de hoy está con nosotros Lorena Manzanas. Buenas noches, Lorena. Hola, Jorge. Buenas noches. ¿Qué consulta has elegido para hoy? Pues hoy hemos elegido la de Estrella. Es una chica que nos escribe preguntándonos que si es muy importante la expresión corporal y la comunicación no verbal a la hora de presentarse a una entrevista de trabajo. Le quiero decir que sí, que es muy importante, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poco hoy sobre eso, la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, que creo que transmite una parte muy importante de la información, ¿no? El 70% del mensaje se transmite a través del cuerpo, ¿no? El mensaje que tú quieres llegar habla más con las expresiones y los gestos que con la comunicación verbal. ¿No? Y de ahí que quizá pues muchas veces los problemas de comunicación en los mensajes de móvil y en... Porque si tú hablas, tienes a la persona delante, pones un tono, un gesto, una mirada. Si escribes, el tono lo pones tú, claro, ¿no? Entonces puede dar lugar a la confusión. Por eso es muy importante tener a la persona delante. Claro, supongo que elementos como la ironía son imposibles de transmitir por escrito, quizá. Por escrito no. Por eso la importancia en una entrevista de trabajo, el tener pues eso, un control sobre tu comunicación no verbal. Muy bien. Y hay diversos gestos que son mundiales, ¿no? Que todo el mundo tiene y que significan lo mismo, y otros que no. Y quien tiene un control sobre la comunicación no verbal también puede fingir mucho. Claro. Entonces vamos a ver algunos de esos gestos, ¿no? Sí, veremos algunos, hablaremos pues sobre todo de los gestos faciales, ¿no? Como son la posición de los ojos,
Ajá. Si miras hacia la derecha, pues es que estás inventando lo que quieres decir. Si miras hacia la izquierda, es que estás recordando. Normalmente estos son hechos universales incluso, Sí, ¿no? Que ocurren sí. en todas las culturas. Por ejemplo, en análisis de conducta, en temas criminales, los especialistas se fijan mucho en eso, en la expresión facial de la persona, para saber si está diciendo la verdad, si está nervioso, si miente, si está recordando. En victimología también se centra mucho en la expresión, no solo lo que dice, sino en cómo lo dice su cuerpo. Claro, creo que incluso hay series de televisión especializadas en este área. Sí, ¿no? como Mentes Criminales, ¿no? Sí. Se fijan mucho, ¿no?, en la expresión y en los movimientos, ¿no? Luego también se dice que la gente habla con las manos, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, Hemos soy una visto imágenes persona ahora, sí. que muevo mucho las manos a la hora de hablar, ¿no? Porque me da la sensación como que comunico más. Claro. Si tú pones las manos así hacia arriba, es que estás diciendo tu mensaje con honestidad, ¿no? Segura de ti misma. Ahora, si lo pones hacia abajo, las palmas de la mano, es como te impongo mi mensaje. Ajá. Lo que te estoy diciendo te lo quiero imponer. Entonces, este gesto que para cualquier persona no se aprecia. Pasa Claro. desapercibido, pero probablemente pasa desapercibido a nivel racional, pero a nivel irracional seguramente Claro, sí que lo percibimos. Si yo te estoy hablando y estoy así, es como que, ¿no? Tú Sí. te sentirás un poco amenazado, porque si estoy así, es como que soy más abierta, ¿no? Y te estoy Sí. diciendo, pues yo pienso, pues yo digo, y tú estás como... Ajá. Percibes que la persona está diciendo algo segura, Sí. ¿vale? Por ejemplo, si pones las manos así, es más fácil acabar haciendo esto. Claro. Entonces tú, tal, tú... Y Culpar, eso, ¿no? culpar. Señalar. Claro. Por ejemplo, el poner las manos así cuando estás hablando también indica pues mucha seguridad en lo que estás diciendo, honestidad, una tranquilidad en la persona. Si estamos así es que estamos deseosos de contar algo o esperar algo, ¿no? Estamos impacientes, Sí. ¿vale? Y todo eso en referencia a la consulta que nos ha hecho Estrella, pues que tenga mucho cuidado con las manos, Porque con es el importante cruzar las piernas. tenerlo en cuenta a la hora de una entrevista de trabajo, incluso de las profesiones, imagino, que son cara al público, donde tengo que mandar un mensaje, pues no sé si los políticos o personas que tienen que dar O conferencias. sea, en política se machaca mucho, por ejemplo, expertos Gestos de seguridad. en coach hacen muchísimos ejercicios de comunicación no verbal y hacen mucha referencia a eso porque es muy importante, ¿no? O sea, para trabajar en una empresa últimamente se está pidiendo eso, que la gente sepa expresarse con su cuerpo. Entonces son ejercicios muy... Bueno, lo puede hacer todo el mundo. Claro, claro. Y Porque sobre así todo- también coordinas la emoción que tú tienes con el mensaje que quieres dar. Claro, que otra cosa ¿Vale? que se trabaja en terapia es cuando hay una descoordinación, ¿no? Sí. Entre lo que se dice Sí. de forma verbal y lo que se transmite de forma gestual. Por ejemplo, los enfermos que padecen esquizofrenia no tienen ese control. Entonces, para un psiquiatra o un psicólogo es muy fácil identificar si se está inventando algo, si tiene alguna paranoia, ¿no? Identificarlo con su expresión corporal es más fácil que con la verbal. Entonces, indicadores de estos trastornos sería cuando una persona puede decir me encuentro bien, pero el gesto es de malestar, por ejemplo. Hombre, tú lo puedes fingir. Sí. Yo puedo decir, uy, estoy muy contenta y tener esta cara de... Claro, en cuyo caso estarías transmitiendo probablemente ironía. Claro. Entonces, para que la comunicación llegue al 100%, todo tiene que estar coordinado. El gesto, la emoción y el mensaje verbal que tú quieres transmitir. Por eso en los meetings o en conferencias, pues es súper importante, ¿no? Que todo eso se tenga muy controlado. Muy controlado. ¿Qué más gestos tenemos? Por ejemplo, el hecho de una persona que está muy cerrada, se sienta cruzando las piernas, cruzando El los tema brazos. de las piernas también, yo quisiera decir, por ejemplo, yo ahora mismo estoy así y este es un gesto de imposición, ¿no? De me cierro en banda hacia ti, tú ¿ves? Tienes las piernas abiertas, se supone que estás tranquilo y tal, pero es por... No sé, o sea, el También cruzar influirán las las piernas, costumbres, claro, imagino. es una costumbre, ¿no? Nos sentamos las mujeres y es como que tenemos la tendencia a cerrar las piernas. Pero cuando tú estás en una entrevista de trabajo,
así no puedes estar. ¿Vale? También he oído que según si estás hablando con una persona sueles tender a cruzar la pierna en dirección hacia la persona con la que estás hablando, que implica más como una cercanía en la conversación. Sí, y que también cuando hay enfado suele ser al revés. depende de la posición de la pierna, de si la estás cruzando, o los brazos, si están así o si estás así, ¿no? Tú marcas las distancias. Claro. Por ejemplo, la distancia tuya íntima, El ¿no? Son espacio 50 personal, centímetros lo que tú necesitas para estar cómodo, ¿vale? Que también, por lo que creo, varía un poquito en función de la persona, aunque esa sea la distancia promedio, pero sí que las personas necesitamos a nuestro alrededor Siempre, un espacio donde si lo invaden ya nos encontramos Nos sentimos incómodos. muy incómodos. O sea, tú no puedes tener una persona aquí, ¿vale? Porque sientes que te están privando de tu espacio vital, ¿vale? Luego con tus amigos, pues bueno, tienes más cercanías, pero con el vecino del frente o el cartero, ¿sabes? Son de 2 a 3 metros. Claro. Pero no te das cuenta de esas cosas, ¿no? Cuando las estudias y las sabes, dices, qué curioso. Sí, de hecho se han ¿Sabes? hecho experimentos, ¿no? De Sí. desconocidos en el metro que se acercan como parte del experimento y la persona comienza a sentirse incómoda, comienza a volver la cabeza, a retroceder. Igual que el apretón de manos. En Como cada, están las imágenes. en cada país el apretón de manos es distinto, ¿no? O sea, aquí en España es firme pero flojo, o sea, No aprietan. no aprietan ahí, ¿no? En cambio en Alemania es muy fuerte. Si tú a un alemán le das la mano como se la damos en España, es como, qué flojo es este hombre, ¿no? Que también es un tema muy importante para la entrevista de trabajo. Claro, tienes que conocer las culturas. Por ejemplo, aquí pues tenemos la costumbre que si nos conocemos o queremos ser muy cordiales, damos la mano y hacemos así una palmadita, ¿no? Claro. Eso no se puede hacer en todas partes. Por eso los que se dedican también al protocolo, también eso lo tienen muy definido, ¿no? A quién le puedes hacer una cosa o a quién le puedes hacer otra. En base a la cultura y luego las diferencias individuales dentro de cada cultura, que hay personas que pueden sentir más necesidad de contacto físico. Por ejemplo, aquí en España somos muy besucones. En otros sitios no. Eso de dar 2 besos es como... Realmente es un tema... Choca, ¿no? Y tú dices, pero lo normal es una presentación, pues 2 besos. No es lo normal. No demos por hecho cosas que no son y que nos pueden llevar a dar lugar a confusión, ¿no? Claro. A un malentendimiento. Pues muchas gracias, Lorena. Nada, es un tema muy interesante. Y nosotros vamos a despedirnos, vamos a dejarles con esta obra del pintor Alfredo Serrano, en la que como cada semana ha representado el tema del que hoy hemos hablado, y nos encontramos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche aquí en Terapia.